Sí, pues, vale. Bueno, pues en estos momentos estoy justo en la transición. Estamos en una etapa en la que no queremos dejar esto del teatriming que tanto nos enseñó y que tanto nos dio, y volver a los escenarios como creador, es decir, como montajes de mi autoría. Eh, Estamos por hacer la tercera entrega de un proyecto que se llama Debut y Despedida, en el que decidimos que solo vamos a hacer cada 3 meses una obra nueva para dar una función y que la vea el que la vea y el que no, pues ni modo. Entonces estamos ahorita en los ensayos de esta que se va a llamar Otro País para Alicia. Esta obra, como todo el proyecto de Debut y Despedida, va a ser híbrido, es decir, está diseñado para que se pueda ver de forma convencional, es decir, con el público en la sala, y al mismo tiempo se maneja un juego de cámaras y algunas insertos para que la gente que lo está viendo a través del teatriming, a través de la transmisión en vivo, tenga otra experiencia. Entonces hemos decidido quedarnos con esta hibridación para que no perdamos al público que ganamos en la pandemia y pues regresar al escenario. Eso es como creador. Y como actor estoy ya a punto de, bueno, estoy trabajando en una obra que será pues ya el regreso al que se hacía antes, una obra que se llama El lado oscuro del arco iris, que estrenaremos en diciembre. Esta es totalmente, no va a haber una cuestión en línea, y estoy terminando una temporada totalmente en línea de Apaga la luz y escucha, y también estamos trabajando en un monólogo, un remontaje de un monólogo que se llama Somewhere Under the Muro, que tendrá funciones en línea para el Politécnico. Estamos en esa etapa de transición donde ya algunas cosas son presenciales y otras seguimos haciendo teatriming y otras híbridas. Ese es el momento en el que estamos ahorita. Está buenísimo. Oye, cuéntame, porque sobre todo creo que en estos momentos, ¿no? Digo, ya está de más incluso decirlo, pero los medios con los que contaba o con los que cuenta el teatro se tornaron un poco difusos, ¿no? La pregunta de todos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Hasta cierto punto pues empezó a hacer esta exploración de los proyectos y ver qué recursos nos daba el video, y no solo el video, digo, también el Zoom, que es una herramienta completamente distinta al video incluso, ¿no? ¿Cómo lo has llevado por ahí? ¿Cuál ha sido, sobre todo, creo, el proceso de escritura, si quieres llamarlo escénica, hasta determinado momento, ¿no? Para precisamente como que ir desarrollando los proyectos, que has encontrado un poco con el soporte y eso. Bueno, primero reaccionamos como de emergencia, ¿no? Primero fue qué es lo que tenemos y cómo le vamos a hacer para no quedarnos sin hacer nada. Y al principio era nada más lo que ya se tenía, las obras que ya teníamos montadas. Nos quedamos entre las obras que tenía yo con mi compañía de teatro y Working on a Future, que es la compañía con la que compartíamos el foro con Akata. Teníamos 8 montajes que se quedaron sin temporada. Entonces lo primero que dijimos, hay que hacer algo con esos montajes, y el proyecto inicialmente se llamó Teatro Salvavidas, donde la idea era agarrar los personajes de las obras de Rodrigo Verástegui y las mías y mezclarlos, hacer una especie de mezcla donde los personajes no sabían que no había función. Entonces me dieron una explicación sobre lo que estaba pasando, porque finalmente a los personajes, a los actores y a los creadores todo el mundo nos avisó, pero a los personajes nadie les avisó que no iban a dar función. Entonces así empezó un juego donde los personajes de las obras de Rodrigo hacían un crossover con los personajes de mis obras, y todos querían contar su propia historia, y además hicimos un revoltijo. La gente en línea, la función se transmitía en vivo. Eso sí, eso ha sido como la línea desde que creamos esto del teatriming, que al menos conservar que sucediera en ese momento, que lo que estuviera viendo la gente, aunque fuera a través de una cámara, estuviera sucediendo en ese momento, con los accidentes y con todo lo que conlleva hacerlo en vivo. Y la gente participaba por las redes sociales. Al principio fue a través lo empezamos a hacer por Facebook Live. La gente votaba qué quería. Oye, yo quiero que ese personaje se quede, yo quiero que ese personaje se vaya. Entonces terminaba el capítulo, Rodrigo Verástegui y yo nos sentábamos a escribir el siguiente capítulo pensando en lo que iba a suceder, y así fueron los primeros 12 capítulos. Ya después vimos que esto se iba a alargar, y lo que hicimos fue algunos textos que ya teníamos escritos, adaptarlos para que no solo fuera una
cámara fija, ¿no? Sino que pudiéramos jugar un poco con las cámaras, en un momento con los celulares, con el lenguaje que nos daban las plataformas. Zoom, la verdad es que Zoom lo usamos poco porque al principio Zoom no te daba la capacidad de que tú decidieras qué cámara entraba, porque sino el que prendía entraba primero. Entonces nos mudamos a una plataforma que se llama StreamYard, que resultó ser muy, muy amigable, no gratuita, por supuesto, donde tú haces la dirección de cámaras, donde tú tienes tu back, donde tú ves qué cámaras hay y tú como operador, tú decides qué cámara entra. Eso me pareció una ventaja muy importante sobre el Zoom. Por eso prácticamente brincamos a StreamYard. Y lo que hicimos fue textos que ya estaban, en el caso de que lo que hice yo con mi compañía de teatro, fue agarrar esos textos y empezarlos a adaptar a una especie, tomando en cuenta que los actores y las actrices, cada quien estaba en su casa, porque en ese momento ni siquiera había reuniones para ensayos, estábamos en el encierro total. Entonces tratamos de hacer dialogar las pantallas, ¿no? Que las pantallas interactuaran, que si yo le pasaba de repente un cuchillo, el otro agarrar el cuchillo. Empezamos a hacer este juego que se volvió muy divertido, pero con historias que ya tenía escritas. Mientras estas obras estaban en temporada, empecé a escribir ya, ahora sí, obras exclusivamente para el streaming, ¿no? Empecé con Cenizas, que fue una serie teatral donde ya todo sucedía, todo estaba diseñado para que sucediera a través de la plataforma, ¿no? Es decir, ya desde que yo le escribía, ya estaba pensado abajo, ya estaba creamos nuevas acotaciones, es decir, ya no solo eran las acotaciones teatrales, sino, a ver, vamos a tener 3 cámaras, una va a estar colocada en tal posición, otra va a estar en tal posición, entonces empezamos a mezclar las transiciones de lo que tenía que suceder con las cámaras. Había un guión para un operador, lo que normalmente no haces, digo, haces un guión técnico para iluminación y todo, pero aquí había un guión para un operador de cámara donde tenía que meter tal cámara, tal otra. Y después de Cenizas, pues ya todos los textos que he hecho hasta el día de hoy, que ya realmente van a ser casi 2 años, ya han sido con este nuevo formato que llamamos teatrining, ¿no? Ya estás pensando en que todo va a ser a través de la cámara, entonces vamos a jugar con la cámara, y entonces la cámara se convierte en un personaje, la cámara la cámara, ¿no? La cámara se mueve, la cámara empieza a tener vida propia, ¿no? Ya no solamente es fija. Y después llegamos al extremo, que es lo de debut y despedidas, donde, ok, sí queremos al público ahí, pero también queremos al público a través de las transmisiones en vivo. Y ahí es donde se complica, porque entonces tienes que ver que el público que esté ahí pues sepa que están las cámaras, pero que las cámaras no te olvides de una parte por la otra. Entonces, hay algunas escenas exclusivas que se graban previamente y se insertan y tenemos que sincronizar la escena en video con la escena en vivo. Y ha sido un experimento muy interesante. Lo que nos ha dejado, respondiendo a esta otra cosa que me preguntas, Daniel, es público nuevo. Mucho público que no existía para nosotros y que a lo mejor no hubiera existido. Ahora nos ven y están esperando que nuestra siguiente obra pues también se transmita híbrida. Te estoy hablando de público de partes de la Ciudad de México que eran muy remotas, de otros estados de la República e incluso de otros países que se han empapado un poquito de lo que estamos haciendo aquí en México y nos ha dejado la experiencia pues, de que pudimos evolucionar, ¿no? De que en vez de caer en un sentido puritano de que si eso no es teatro, en esa discusión nunca entramos. Al menos te estoy hablando de las personas con las que colaboré y que colaboraron conmigo. Nunca no quisimos entrar en esa discusión. Dijimos, pues, los que estamos haciendo esto, estamos haciendo teatro. Lo que se vea del otro lado, pues, llamémosle teatriming para no caer en discusiones. Y nos ha dejado muchos recursos de lo que puede ser el día de mañana en otra contingencia, en otra pandemia o en cualquier otro estado de sitio o de encierro, pues que es una manera de que la gente se acerque a una experiencia teatral. Sí, creo que precisamente la articulación de todo esto no es evidentemente improvisado, es una cosa que te ha tomado, como ya dices, 2 años largos en los que, pues un poco también en ensayo y error, no en una connotación negativa, sino todo lo contrario, entendiendo que encontramos ciertas cosas y nos gustan más estas, desechamos otras, ¿no? En ese sentido, ¿qué has consumido? Porque otra vez, ¿no? Es como ir llenando la bolsita de muchas cosas y decir, esto me gusta, agarro esto de aquí. Creo que hay diferentes cosas que nos pueden proporcionar ciertas herramientas. Entonces, ¿qué tipo a nivel general, ¿no? De productos, por llamarlos de alguna forma, has consumido que te gustan, obras, textos que hayas dicho? Creo que por aquí se va acercando la aproximación a la escritura
escénica, ¿no? En este caso del StreamYard, que es lo que me mencionas, la plataforma que más han estado utilizando, y en esta complejidad híbrida también, ¿no? Bueno, de lo que han hecho otras compañías, yo me quedaría con Todos Somos Brian, una obra maravillosa que tal cual se concibió tal como, de hecho me ayudó mucho a crecer esa obra porque esta obra sucedió, yo no dejé de hacer nada desde abril del 20 hasta ahorita, ¿no? Pero me sirvió mucho ver otras experiencias. Justamente, por ejemplo, en Todos Somos Brian, que esa la hacían totalmente por Zoom, ellos empezaban con estos recursos de empezar con los fondos virtuales, ¿no? Estas cuestiones que a lo mejor a mí al principio no me acababan de gustar, pero vi cómo los utilizaban ellos, cómo los sincronizaban y dije, ok, claro, siempre nos estamos quejando de que no tenemos escenografía, hagámoslo. Entonces me pareció un recurso muy bello lo que hicieron en Todos Somos Brian porque hicieron que los fondos participaran, ¿no? Que cambiaba uno de fondo y luego hicieron algo bien padre que hacía una especie como de rompecabezas con los diferentes fondos y al final se armaba una sola escena, tomando en cuenta que los actores y las actrices estaban en diferentes lugares. Entonces, de Todos Somos Ryan me quedo con eso, que aprendieron a jugar con las pantallas y hacían enlaces maravillosos. De repente veías que en una cámara solamente estaba alguien abotonándose una agujeta y de repente en otra estaba la cara de la persona que estaba amarrando la agujeta. Es decir, fragmentaron al personaje en diferentes tomas, cosa que a mí no se me había ocurrido. Porque estás tú, Daniel, acá, yo estoy acá, entonces Daniel hace su personaje y Andrés hace su personaje. Pero ¿qué tal si Daniel hace una parte del personaje y Andrés hace otra parte del personaje? Entonces Andrés es las manos, ¿no? Andrés es las manos y Daniel puede ser el ojo. Entonces eso me pareció maravilloso. Hubo otro experimento justo del colegio que me tiene muy contento, que fue una versión libre que hicieron sobre Otelo. La diatriba de un corazón encadenado, no recuerdo, perdón por no acordarme el nombre, pero fue un producto que hizo el colegio, unos alumnos y alumnas del colegio, y la cámara iba por todos lados. La cámara iba siguiendo a los personajes y de repente todo lo hicieron en una locación, una especie como de casa abandonada, y entonces la cámara llegaba y seguía el personaje y de repente en una parte había una escena y luego la cámara se iba a otra escena y eso le dio muchísima vida. Lo que hicieron fue, pues, a ver, la cámara no tiene por qué estar, en el teatro tenemos que estar fijos, pero aquí estamos jugando con la cámara, movamos a la cámara. Eso me pareció maravilloso. Y otros experimentos como lo que hizo Jimena M. Vázquez también, esta obra en la que metió actores de Argentina, de España, que me dio, que dije, sí es cierto, podemos trabajar con, si esta es la vía, trabajemos con gente de todo el mundo. Y entonces estuve viendo cosas que hacía, haciendo intercambio de ideas con creadores de Argentina, de Bolivia, de Colombia, que compartían sus trabajos y se hicieron cosas muy interesantes. También Tejiendo Redes, una red de mujeres creadoras de teatro muy importante, hizo lo mismo. Tenía a texto mexicano, directora española y actores de Argentina y México. Entonces eso me pareció maravilloso, darnos cuenta que pues sí esta es la plataforma y ojalá esas cosas no se pierdan ahora que se regrese a la presencialidad, porque yo creo que eso fue, te estoy mencionando unas pues muchas, la verdad es que consumí mucho, porque además mi trabajo, como tú sabes, pues, como periodista teatral, pues yo semanalmente tengo que estar abasteciendo mi sección de teatro, tanto en Canal 11 como en Ciclorama, y hubo un momento en que solamente había cosas virtuales, ¿no? Entonces hubo que verlas todas. De repente hubo algunas que se quedaron estancadas, ¿no? En el estado de confort de lo que les ofrece el Zoom, y está bien, se vale, ¿no? Las mismas reinas chulas que hicieron su cabaret Zoom, y hubo otras compañías que dijeron, no nos vamos a quedar aquí, vamos a experimentar, entonces se fueron ya a cosas mucho más atrevidas, y como tú dices, para todos fue ensayo y error, y me parece que lo triste va a ser ahorita que esto se va a dejar de hacer. Creo que muchas compañías, aunque digan que no, en cuanto sientan las mieles de volver a estar sobre las tablas, se van a olvidar de todo esto, van a apagar el Zoom y no lo volverán a aprender. Y a mí me parece que no, que esto ya es algo que tiene que seguirse haciendo, que es algo más, no es otra, ni es sustituto de, ni está en contra de, pero es algo distinto, pero pues eso yo creo que es de las cosas con las que me quedo de esta etapa de estar viendo cartelera virtual. Claro, es de este tipo de cosas que nos ofrece la tecnología, ¿no? Digo, no se estanca sobre todo, al contrario, vamos
avanzando en ese sentido con lo que nos va entregando el mundo. Eh, Antes de que darle la palabra a mi compañera Frida, mencionabas varias compañías independientes, ¿no? Saludos a la compañía OPEM, ¿no? Son grandes, grandes talentos. Y digo, entre tantas otras que mencionabas, este proceso de ser artista en un mundo distópico casi, así como que está la lucha constante por querer hacer las cosas y el otro lado que se oponen mil y una situaciones, de pronto se vuelven un poquito más difíciles. Y tratando de encaminar a la participación de mi compañera, ¿cómo ha sido para ti trabajar desde una visión de dramaturgo independiente, ¿no? O sea, digo, hablando en términos de que tú haces tus obras, las escribes, las produces, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido precisamente este saltar de un lugar a otro desde la presencialidad hacia lo que es más pues sí, es esto intangible, ¿no? Y que se tiene que grabar o se tiene que utilizar otros recursos también, ¿no? Pues fíjate que no fue tan difícil como yo hubiera querido, porque te voy a confesar que yo ya traía esta espinita desde hace mucho tiempo. Yo, gracias pues a mi chamba de estar publicando en blogs, en redes sociales, yo soy mucho de publicar lo que escribo en redes sociales, pues tengo muchos lectores sobre todo, no tanto espectadores, porque lo que se lee mío en otros estados y en otros países es pues poesía y relatos, ¿no? Entonces yo tengo mucha gente, muchos lectores afortunadamente, que siempre ellos me lo pedían y ellas también me decían, oye, es que queremos ver tus obras de teatro. Entonces empecé por grabarlas, inicialmente las subí a YouTube y las ponía en mi canal y esa era la forma de conectarme con estos lectores que querían volverse espectadores. Y una vez se me ocurrió la gran locura de decir, oye, si lo hacemos en vivo, ¿no? Porque empezaba, yo transmitía, bueno, normalmente cuando escribo algo nuevo, prendo mis redes sociales y me pongo a transmitir en vivo, ¿no? Y dije, ¿qué tal si lo hago con obra de teatro? ¿No? Entonces, esto sucedió por primera vez justamente con Somewhere Under the Muro, porque muchos amigos de otros estados la querían ver, y hice eso, hice una transmisión. Y me llovió, ¿qué te puedo decir, no? ¿Cómo crees? Estás matando al teatro. Te estoy hablando esto 3, 4 meses antes de que al menos de que apareciera el primer caso en Wuhan, ¿no? O sea, todavía no teníamos y cuando se dio esto, yo sí decía, pero ¿por qué no? Porque sí, a ver, es la única manera. A ver, mis amigos de Celaya, mis amigos de Tijuana, mis amigos de Yucatán no van a venir a ver la obra. ¿Qué más da? Bueno, lo dejé por la paz. Pero vino esto y para mí fue adelante, tengo el pretexto perfecto para hacerlo. Entonces yo ya estaba listo, a lo mejor no sabía lo complicado que iba a ser, pero yo tenía las ganas de hacerlo y tenía la iniciativa. Entonces lo único que tuve que hacer fue, ok, pero mostrémoslo amigablemente, hagamos que la historia les llegue, tratar de hacer que la imagen se vuelva, creo que eso fue lo que tuve que trabajar. Yo ya había hecho cortometrajes y largometrajes de forma experimental, sin ser cineasta ni mucho menos. Yo aprendí a picarle botones a la cámara y logré hacer 2 o 3 cosas y eso me ayudó muchísimo a entender, y además pues como cinéfilo que soy, pues más o menos tenía yo la imagen de qué me gustaría, alguna película que a mí me hubiera hecho sentir qué imagen era y qué toma era. Entonces traté de meter esas cosas a una cuestión totalmente teatral. Siempre quise mantener el en vivo, eso sí lo subrayo. Para mí para que se considerara teatriming, tenía que estar sucediendo en ese momento, porque pues al menos la gente, y al final de la obra, lo que hacíamos, que eso también fue un aprendizaje, decía yo, a ver, en el teatro nunca me dejan quedarme a platicar con la gente porque me están corriendo, ¿no? Aquí nadie me está corriendo, entonces terminaba la obra, apagábamos la cámara y nos echábamos 1 o 2 horas de plática con el público, era maravilloso, maravilloso. Entonces, creo que la transición fue muy, 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 muy positiva. Yo insisto, yo no voy a dejar de hacerlo, para mí el teatriming llegó para quedarse y mira, ahora que ya nadie lo va a hacer, pues mejor, porque entonces tendremos más público los que sigamos haciéndolo. Creo que lo más complicado fue convencerme de que lo que estaba haciendo era totalmente legítimo, ¿no? Por mucho que seas disidente y por mucho que estés contra la academia,
pues hay muchas cosas que tienes, muchos arraigos, hay muchas cosas, y que gente y que maestros muy queridos te digan que estás matando al teatro, pues te sacude un poquito, ¿no? Entonces tuve que convencerme de que no, de que al contrario, yo le estaba creando un público nuevo al teatro, y que si algún día la gente que está del otro lado de la pantalla se le ocurre decir, ay, mira, y esto lo hacen en vivo, a ver qué tal se ve, pues ahí está. Creo que habremos hecho un puente, pero otra cosa que fue muy complicada fue que el público de teatro fue el más difícil de convencer y sigue siendo el más difícil de convencer. Yo sé de personas leales incluso a mi trabajo dramatúrgico, pero en general al teatro independiente, que se negaron a acceder ni con cortesías, ni por lo barato, que esa es otra, lo barato que se volvió el teatro en línea, que se negaron, ¿no? Que se negaron, entonces eso fue difícil, que finalmente hay mucha resistencia. Como dramaturgo, pues fue un experimento genial, ¿no? Fue un experimento genial, creo que para mí es un recurso más, una herramienta más de trabajo. Como actor fue muy, muy, muy interesante el aprender a que la energía se sintiera. De veras que esa energía de la que siempre hablamos, ahora sí la tenemos que inventar porque no teníamos al público que la generaba. Y de pronto, en una función le di un trancazo a la cámara, ¿no? En otra se me enredó el micrófono en el pie y lo tiré. Entonces, eso fue difícil. Técnicamente no estamos acostumbrados a tener esos obstáculos en el escenario. Entonces, por ahí creo que serían las cosas que fueron más difíciles, pero definitivamente me siento muy convencido y muy complacido de que en el momento de hacer historia estuve ahí. Yo no sé si se va, ¿no? O sea, pero estuve ahí. A mí nadie me lo platicó, ¿no? En 50 años, bueno, no sé en 50 años, pero en 10 años que se hable de esto, a mí nadie me lo contó, no me quedé con las ganas de hacerlo. Haya sido lo que haya sido, esto fue historia, y imagínate en un gremio teatral tan cerrado en el que ya es bien difícil hacer historia, saber que a lo mejor contribuía a un capítulo distinto, para mí creo que eso es maravilloso, saber que no cerré las puertas. Mezclarlo también, por ejemplo, obviamente con la academia, ¿no? Llevar esto a la academia, ¿no? Que en mi temario de teatro contemporáneo esto ya sea un tema. Creo que, pues eso, hicimos historia, como haya sido. Entonces, yo a lo mejor pude haber vivido toda mi vida sin haber hecho algo que se pudiera considerar un hito histórico, y entonces la pandemia nos dio esa oportunidad. Entonces, como oportunidad la tomé, y ahí estamos. Oye, Andrés, y bueno, dejando un poquito de lado este aspecto de lo virtual, tú como dramaturgo comentas que una de las formas en las que te das publicidad es por medio de tus redes sociales, pero cuando subes tus textos a las redes sociales o antes de que los subas a las redes sociales o después, no sé, ¿das de alta tus textos en Indautor o qué piensas de Indautor? Mira, sí los doy de alta, o sea, sí los registro porque finalmente, pues en una de esas una obra pega, y pues está bien, ¿no? No estaría mal que una obra nos diera de comer un ratito, ¿no? Y no estaría padre que otros vivieran de esas mieles. Pero por otro lado, tampoco me importa tanto el quién, o sea, a mí me importa el qué. Entonces, gran parte de las cosas que publico, no, como dramaturgo, casi, pues sí, las obras las tienes que ir a ver, no es algo que yo publique como tal. Publico fragmentos, hago trailers de mis propias obras, incluso están los videos completos de algunas de mis obras en YouTube, pero los pequeños fragmentos que yo llamo renglonería, ¿no? Que es lo que publico todos los días, que son pequeños poemas, a veces son frases, esas ahí están, y esas se van, y algunas de ellas me las vuelvo a encontrar sin autor, y digo, bueno, pues ni hablar. Me molesta cuando las veo con otro autor, eso sí es feo. Cuando las veo sin autor, no tanto, porque digo, ya voló la frase, ¿no? Ya está la frase ahí, ya llegó, y de eso se trata. Creo que en ese sentido sí está más padre, es más importante la obra que el autor. Cuando ponen su nombre, eso sí me duele, y eso sí no está bonito, porque dices, ok, si la frase ya está por ahí, ¿para qué le cambias el nombre?
Pero los derechos de autor hoy en día, creo que con las redes sociales ya es relativo, ya es una chocantería. Creo que ya hay una cosa que se llama, yo apuesto más por el Creative Commons, ¿no? Yo apuesto más porque si la gente le gusta lo que yo escribí, lo agarre, lo use libremente y nada más que me dé el crédito como autor, eso sí, pero yo no ando correteando y cobrando a quien usa mis poemas, etcétera, etcétera. Cuando montan una obra mía y sé que hay varo, pues sí pido mi varo, ¿no? Porque pero igual me han pedido mis obras en el número de chavos y de chavas y para prepas, para niños de la calle. O sea, no pasa nada. Es decir, en ese sentido, no me parece que los derechos de autor sean necesariamente una cuestión económica. Entonces, soy muy compartido con mis textos, ¿no? Y sobre todo con los no teatrales. Lo que pasa es que los teatrales tampoco es tan fácil compartirlos, ¿no? O sea, pues, un texto teatral, pero igual están mis textos en YouTube y alguien por ahí ya pudo haber bajado una obra y montarla y que yo no me entere y no pasará nada, ¿no? Si es si es en buena lid, va, ¿no? Gracias a eso, las obras que han montado en el extranjero, que no son muchas, pero ya son algunas, han sido gracias a eso, gracias a que la subo, alguien la ve, me escribe por mi canal de YouTube y me dice, oye, me interesa el texto de esa obra. Entonces, creo que vale la pena el riesgo, y la verdad es que, te repito, creo más en lo que le llaman Creative Commons, ¿no? Creo más en que si a alguien le sirve lo que escribiste, pues adelante que se lo lleve. Y a mí también me gusta mucho tomar contenidos de Creative Commons, pero yo siempre doy el crédito. Aunque lo tome de una licencia Creative Commons, yo siempre doy el crédito. Entonces, más bien por respeto. Y si no, mira, y si no vas a dar el crédito como autor, al menos no te pongas tú como autora, ¿no? He visto yo muchísimos de mis poemas, muchísimos, en internet ahí bailando sin autor, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está. Entonces, creo que los derechos de autor hoy en día, con tanta tecnología, ya son hasta una especie de pedantería, ¿no? O sea, cuida tu obra, muévela en tu círculo más cercano, trata de vivir de ella en tu círculo más cercano, pero más allá de tu alcance, déjala volar. No, o sea, más allá de tu alcance, déjala volar. No te da la vida para estar correteando si a alguien en Venezuela o en Arabia Saudita se le ocurrió traducirla. Entonces, creo que sí, ok, sí, de registras nada más para que te crean que tú lo escribiste, pero déjala volar y nada más que si alguien va a hacer lana con tu obra, pues que te toque tu parte, nada más, es lo único que pido. Pero si tu obra va a ir más allá, déjala, ¿no? Y de repente te enteras que están develando una placa de una obra tuya en Monterrey y ni siquiera sabías que la habían montado. Pues ya pasó, ya pasó. Entonces, en ese sentido, creo que hay que cambiar un poco las políticas de derechos de autor. Hay que entender que el mundo está cambiando y nada más respetar. Creo que lo único que sí hay que respetar a quien tuvo la idea primigenia y ser un poco considerados y saber tú que si lo que tú estás agarrando de otro autor está generando un ingreso, pues lo menos que puedes es darle la parte que le corresponde. Pero fuera de ahí, creo que ya esto de irle a pedir permiso al autor como se pedía la mano bueno, todavía se pide la mano en el México medieval de ir a pedir permiso para casarse en estas cosas medievales, me parece lo mismo ir a pedirle a un autor, ¿no? Ahora ya por WhatsApp, oye, la voy a montar, pues va chido ya. Y además que realmente no te protege estar protegido ante Indautor, ¿no? O sea, si alguien te plagia la obra, Indautor lo único que hace es cancela los derechos de ambos certificados y todo se va ante un juez. Entonces, ¿de qué te sirvió? En realidad, Indautor no es juez. Indautor dice, Frida dice que escribió esto, Andrés dice que escribió esto, juez, pues ahí, averígualo. Esa es la parte oculta de Indautor. La gente registra algo entre Indautor y cree que está protegido. No. Si hay alguna disputa, Indautor lo único que hace es cancelar los derechos de los dos certificados y el juez es el que decide. Entonces, todo el mundo va a haber pleito. Oye, y por ejemplo, yo como lectora, ¿dónde puedo conseguir tus textos? Bueno, dices que tienes algunos en tus redes sociales, pero no sé si tendrás alguno publicado o algo Sí. así. ¿O Bueno, dónde podemos conseguirlos? Sí. mira, muy fácil. Tengo un blog que es castuera-mitchell.blogspot.com. Sí, Blogspot antiguo, porque mi blog ya lleva muchos años, para que no me digan que esa plataforma ya nadie la usa. Lo que pasa es que mi blog ya lleva unos años ahí. Ahí está, en castuera-mitchell.blogspot.com, están todos mis textos, tanto editados como inéditos. Ahí mismo hay una pestaña, tanto para mi canal de YouTube, para ver mis obras de teatro. También mi canal de YouTube es Andrés Castuera Mitchell. Y tengo 15 libros publicados, 15 libros entre poema y cuento. De teatro no he publicado.
Bueno, sí, una obra mía se publicó, nada más, porque a mí me gusta, el teatro me gusta montarlo, no publicarlo. Y ahí hay una pestañita donde dice adquiere los libros de Andrés Castuera y ahí está el catálogo con todos los libros. También en eso ya soy independiente, ya no los tengo en librerías porque todo se lo quedaba en la librería, entonces mejor los distribuyo por correo y ha funcionado bastante bien. Te digo, hasta ahorita ya son 15 títulos y ahí se pueden conseguir, mandan un correo y yo se los envío por correo, nos vemos, o si están en la Ciudad de México, nos echamos un cafecito y ahí me gusta llevar los libros ahí a veces con mis lectores. Y también tengo la versión electrónica porque los envíos al extranjero luego les salía más caro el envío que el libro. Entonces tuve que hacer las versiones electrónicas, sobre todo para el extranjero. Ha sido más fácil distribuirlas porque cuesta muy caro llevar la obra a otros países. Sí se han ido, o sea, sí he mandado libros, sobre todo a Argentina y al sur de Estados Unidos, que son donde tengo más lectores fuera de México, y a Bolivia. Pero pues la verdad es que la versión electrónica es maravillosa. Entonces pues, lo que hago es la versión electrónica es mucho más barata, le das un clic y se va. Ya se la mandan a todo mundo, que como hablábamos hace un rato, pues cuando me dicen, oye, es que ¿qué puedo hacer con el libro? Pues mándaselo a quien quieras, ¿no? O sea, a nosotros como autores, pues está padre que más nos lean. Ya si uno pagó, de todos nos sacamos fotocopias de los libros, entonces ya los libros virtuales ya es imposible. Así es. En mis redes sociales, Andrés Castura Mitcher y te digo, mi blogspot. En mi blogspot sí está todo, ¿eh? Es un chorizote mi blogspot, o sea, llevo años publicando ahí, pero sí están casi, me atrevo a decir que está toda mi poesía y todos mis cuentos ahí. A lo mejor alguno no está ahí y se fue directo al libro, pero ahí está casi todo. Y por ejemplo, en los casos en que alguien llega a montar tu obra o cuando tú mismo montas tu obra, ¿cómo haces estas regalías o la distribución del dinero para ti como autor? ¿Cómo llevas esto? Mira, cuando yo monto mis obras, soy el peor negocio porque no me pago como autor. Esa es la verdad, ni como director. Yo en el grupo Teatral Aretex, el grupo que dirijo desde hace, digo dirigir para un término convencional, pero en realidad es una cuestión muy horizontal, ¿no? Todos los que participamos en ese grupo, yo llevo ya, cumplimos este año 28 años haciendo teatro y nunca he cobrado como autor. Si somos 5 personas en la obra, lo que entra se divide entre 5, ¿no? O sea, nada de que cobro como autor, como director, como productor, no. La verdad es que nunca ha sido así, es un grupo muy democrático. Entonces ahí cobro lo mismo que las demás, ¿no? O sea, antes había más personas, ahora hago obras cortitas. Cuando necesito lana, pues hago monólogos, para que entonces solo lo divido entre mi asistente, mi productora y yo. Normalmente el grupo con lo que menos funciona son con 3 personas. Y así ha sido siempre. O sea, eso de ponerme tarifa como autor, como director y como productor, a mí se me hace una mamada, pero hay quien lo hace y está padrísimo. Yo no. Mejor invitamos mucha gente y así nos toca igual, ¿no? Cuando alguien más monta mis obras, pues según el sapo la pedrada, ¿no? Normalmente hay que ver qué hay detrás, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, es que yo me voy a ir a cooperación voluntaria. Le digo, bueno, pues ahí guárdame una parte como autor, ¿no? O sea, ahí cuando terminen de contar la cooperación voluntaria, pues me guardas una parte a mí, ¿no? Y ya, así lo manejo, ¿no? Y ahí tengo que confiar en que pues sí me van a guardar la parte proporcional, pero pues no les estoy contando los centavos. Cuando es una cuestión de cartelera, así más oficial y la madre, ahí sí, pues mínimo el 10% como autor, ¿no? Eso es lo que la ley te da. Ahí sí lo que sea su voluntad, pues paso la gorrita, ¿no? Y si le fue muy bien a la temporada y quieren echarle más algo, la gorrita está perfecto. Pero si un grupo me dice, ¿sabes qué? Es que esto yo lo hago beneficencia, yo no voy a cobrar, es una cuestión para un trabajo escolar y todo, no hay bronca, ahí está la obra. Nada más que ahí firmamos, ¿no? Que no vas a recibir nada y que si algún día recibes, lo volvemos a platicar, ¿no? O sea, como que en la carta siempre pongo, no habrá fines de lucro, no cobro un centavo, y nada más si les digo, pero dejo siempre ahí un apartado. En caso de que cambien las condiciones y, ¿no? Como diciendo, si de repente va muy bien con la obra, pues entonces, pues ahí, mochilas para los cuates. Así, pero yo soy mi peor cliente, porque no me cobro como autor, por eso me di baja de las gemas. Bueno, por eso y porque son los corruptos, pero bueno, esa es otra historia. Pero por eso pues nunca cotizaba en las OGEM, ¿no? Porque pues tenía yo que ir a decir, no, pero es que yo no me cobro como autor.
Y así es la cosa. Es muy fácil montar mis obras. De eso pido mi limosna, realmente. De eso pido mi limosna. Ay, yo justo te iba a decir que alguien me había contado que habías tenido problemas con la SOGEM, pero no sabía bien, no sé si solo fue eso o qué otra cosa quieras despotricar sobre la SOGEM, no sé. Bueno, no, lo que pasa es que la SOGEM no protege a los socios mortales, a los pobres, a los que no cotizamos. Y una vez que yo tuve un problema de una obra mía que montaron, que les fue muy bien y que no me querían pagar, la SOGEM no hizo nada, ¿no? O sea, fue así de, estamos muy ocupados con las grandes obras de teatro y además tú no cotizas y además no sé qué, entonces pues, los mandé al diablo y después me di cuenta de, pues es que sí les dije varias veces que eran una mafia y que a los dramaturgos nos hacía mucho daño. Entonces, pues por eso me peleé, porque cuando el maestro Rascón Banda llegó a la SOGEM, yo pensé que iba a ser más chingón para los teatreros y no fue así. Pero porque la SOGEM es para tele, no para teatro. La SOGEM está hecha para cine y para tele. Y sí, la bronca con la SOGEM fue esa, que la única vez que la necesité y después me di cuenta que cobraban carísimo por registrar las obras y tú mejor las vas a registrar solito a derechos de autor. Y pues sí, pues porque hay muchas cosas turbias. Pero sí, el problema, el que yo tuve personalmente con la SOGEM fue que cuando yo necesité de su intervención, pues como yo no cotizaba, no me ayudaron. Entonces los mandé al mismísimo diablo. Y fue con la obra de la otra cara de la moneda, que es mi obra más montada. Pero ya mejor yo me arreglo, ya cualquier cosa, pues órale, ya como, no te hagas güey, si estás ganando, ¿no? Pero no creas que voy al teatro a ver si está lleno. Pero de repente veo que se extiende la temporada, ¿no? De repente veo que estás develando una placa de mi obra, 200 representaciones, pues quiere decir que no te está yendo tan mal. Entonces, sí te mandaré un WhatsApp de que, ole, ¿a poco sigues viviendo de caridad, no? Pero así, tanto como estar así checando y contando a la gente que sale de la sala, no, pues todavía creo que la gente puede ser buena. Oye, Andrés, ¿y cómo es que tú, bueno, tengo entendido que estudiaste en la licenciatura, ¿no? En literatura dramática y teatro. Sí. Y ¿cómo fue para ti el salir de la carrera como al mundo real, al mundo laboral? No sé, ¿cómo fue para ti esto? Mira, yo tuve una gran ventaja. Yo cuando entré a la carrera ya tenía 4 años en el mundo laboral. Yo empecé a hacer teatro en 3 años. Yo empecé a hacer teatro en 93, sin saber hacer teatro, pero con muchas ganas de hacerlo. Y como pude. Entonces, cuando yo entré a la carrera en el 96, yo llevaba 3 años. Entonces, yo ya tenía mi compañía de teatro. De hecho, por eso no quise quedarme, por ejemplo, en la ENAT, porque en la ENAT no te dejaban hacer teatro durante los primeros 3 años de la carrera. Y hasta la fecha sigue siendo así. Yo dije, espérense, entonces, ¿qué hago con mi grupo de teatro? Lo mando a volar y les digo, espérense 3 años. Entonces, por eso la ENAT, me di de baja en la ENAT. Dije, no, espérame tantito. Y en el colegio fue muy difícil porque hay grandes egos en el colegio. Entonces, para muchos y muchas maestras, no puedes haber hecho teatro sin que ellos te hayan dado la bendición. Entonces, todo lo que hiciste fue malo y todo lo que hiciste fue no sé qué. Entonces, fue muy difícil defender oigan, pues yo ya lo hice y como pude. Entonces, a mí, pues, me peleaba mucho con los maestros y con algunas maestras que me decían, Andrés, es que tú tienes que empezar desde cero y tienes que tirar toda la basura. Y decían, no, ni madre, no voy a tirar nada de la basura. Entonces, a mí lo difícil no fue, para mí lo difícil no fue el mundo laboral, para mí lo difícil fue la universidad. Yo tuve que encuadrar el mundo laboral con la universidad y no dejar que en la universidad me metieran cosas a la cabeza que iban en contra de lo que yo ya estaba haciendo. Claro, iba yo creciendo en la universidad y mi grupo de teatro se volvía el laboratorio, ¿no? Cosa que aprendía, cosa que aplicaba en el siguiente montaje. Entonces, cuando terminé la carrera, pues más que nada fue una ya, gracias, déjenme ir a hacer lo que quiero, ¿no? Ya Dios, déjenme de estar diciendo cómo hacer las cosas, yo las voy a hacer como se me da la gana. Entonces no tuve ese problema de insertarme al mundo laboral porque, pues te digo, yo empecé a hacer teatro desde el 93 y tuve mucha suerte, tuve mucha gente alrededor que cuando empecé mi carrera nos iba muy bien. En el 95 nos dieron el Teatro La Pirámide en Comodato, entonces imagínate, tenía yo 2 años de hacer teatro, ya tenía mi teatrito para hacer lo que se me diera la gana. Tuve La Pirámide casi durante toda la carrera, invité a mucha gente de la carrera a trabajar conmigo, lo cual me creó muchísimos enemigos, como siempre, pero también grandes amistades. Entonces yo fui creciendo conforme la carrera. Yo salí de la carrera bueno, vino la huelga, entonces fue un año padrísimo estar haciendo teatro sin tener que ir a clases. Y salgo en el 2000 con 4 años de experiencia.
lidiando siempre contra la academia, lo que más trabajo me costó es no creerme todo lo que me decían en la carrera, porque pues yo ya lo estaba viviendo en la calle, yo ya sabía que la gente quería otra cosa, yo ya sabía lo que quería hacer, de repente había maestros y maestras que, no, Andrés, es que tu dramaturgia es esto. Y pues sí, sí es esto. O sea, yo ya tenía muy claro lo que quería, ¿no? Yo no entré a la carrera a ver qué quería hacer. Yo entré a la carrera nada más para que me dieran un papelito y porque yo amo dar clases. Entonces yo sabía que si quería dar clases necesitaba un título. Por eso me metí a la carrera, porque yo quería enseñar. Siempre me ha gustado enseñar. Entonces yo quería enseñarles a otros a escribir y quería enseñarles a otros ciertas cosas. Entonces sabía que para eso necesitaba el título. Y claro, tuve maestros extraordinarios, maestras extraordinarias que me ayudaron mucho a valorar mi dramaturgia, a descubrir mi voz. Pero lo más difícil fue eso, lo más difícil fue seguir haciendo lo que yo quería hacer sin tanta cosa y sin tanta basura que algunos egos te tratan de meter, porque hay personas que en vez de crear alumnos, que crean clones y que quieren que pienses igual y que hagas las cosas como ellos. Y eso fue lo que más trabajo me costó. Pero pues ahora son colegas, compartimos alumnos y alumnas, entonces pues ahorita el duelo está más padre, el duelo está más parejo, pero nunca tuve un problema, o sea, el problema para estar en la vida laboral lo sigo teniendo, porque es muy difícil trabajar en esto, pero vamos, sí, tuve mi título, el título me ayudó después a hacer otro tipo de maestrías, especializarme en otras áreas, que nada tienen que ver con el teatro, o sí, quizá, entonces... lo difícil fue más bien insertar lo que yo hacía de trabajo en el mundo de la escuela, porque yo siempre quería presentar las obras que yo estaba trabajando con mi grupo, las quería meter siempre como exámenes. Mis exámenes de dirección siempre eran con mi grupo de teatro, mis exámenes de actuación eran obras que yo escribía, y pues eso causaba que algunos y algunas profesoras dijeran, no, Andrés, así no son las cosas, ¿no? Así no es, así tú no sabes nada. Y yo decía, pues, déjenme en mi ignorancia. Entonces fueron 4 años, bueno, 4 años en los que hice la carrera con especialidad de dramaturgia y luego me quedé 2 años más para estudiar las materias de dirección y de actuación, porque en ese entonces no podías hacer este revoltijo que se puede hacer hoy en día. Entonces realmente fueron 6 años de estar estudiando, pero nunca dejé de trabajar. Me ayudó también a tener chamba, a trabajar con profesores que me invitaron a sus montajes, y eso fue bastante padre, pero no veo esa transición, Frida, porque nunca hubo una separación. O sea, yo al contrario, yo empecé a hacer teatro antes de estudiar. ¿Cómo fue, digo, ahorita que mencionas el paso de no saber hacer teatro, pero que te interesaba muchísimo y decías, quiero a partir de aquí empezar a construir mi propio camino y demás? El proceso creativo, pues sobre todo viéndolo a largo plazo, ¿no? Ahorita que ya montas tus obras y que ya supongo empieza todo por algo y empiezas como a desglosarlo y luego dices, ok, después de hacer esto voy a hacer esto y después de esto el otro, ¿no? Cosas así. ¿Cómo fue el primer acercamiento al teatro, digamos, a hacerlo, para pasar a la evolución que has tenido hasta el día de hoy sobre tu proceso creativo, pues? Mira, como dramaturgo lo tengo clarísimo. Cuando yo conocí a la doctora Román Calvo y conocí el modelo actancial, que ella lo utiliza como análisis de texto. El único loco que decidió que eso también servía como herramienta dramatúrgica fui yo, y a la fecha pues eso se los enseño a mis alumnas y a mis alumnos. Pero para mí fue un descubrimiento, porque justo me ayudó a eso que dices. Yo tenía una idea y la aventaba y la vomitaba sobre papel y luego sobre el escenario. Y después me di cuenta que había fuerzas que trabajaban en una obra de teatro y que una obra de teatro podía ser mucho más madura y podía ser mucho más profunda si equilibrabas estas fuerzas. La primera clase que tuve yo con Norma Román Calvo sobre el modelo actancial, dije, esto es lo que yo necesitaba. Algo que me dijera, hay fuerzas que le ayudan al personaje, hay fuerzas que se oponen, hay deseos. Entonces, a raíz de eso, te estoy hablando del segundo año de la carrera, en teorías dramáticas, así se llamaba la materia, empecé a agarrar mis historias y en vez de escribirlas, luego, hacía mis modelos y decía, aquí, y esto va a pasar. Y luego conectaba esa obra con esa escena con otra escena. Y justo postulé con Norma Román Calvo en la maestría de letras, que después me di de baja. Le dije, Norma, quiero que esto se use como una herramienta dramatúrgica. Y Norma me dijo, estás loco, si todo el mundo está contra el modelo actancial, porque todo el mundo, tenemos que defender el modelo actancial como una herramienta de análisis, porque aquí en esta facultad todo el mundo se va al género y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y le dije, ok, defendámosla. La acompañé muy de cerca en todo lo que hizo en su doctorado por el modelo actancial, pero después le dije,
yo sí quiero aplicarlo como herramienta de creación dramaturgia. Desafortunadamente la doctora dejó de dar clases y después falleció, y ya no está para jalarme las orejas, ahora nada más me jala las patas, porque ahora sí lo implemento yo como una herramienta, y el experimento más claro son los alumnos que han estado conmigo en Fundamentos, que han seguido este modelo. Entonces eso sí hay un antes y un después. Porque yo no sé si mis obras son mejores o peores, eso no me interesa. Sé que son obras que tienen un proceso, como dices, ¿no? Ya sé que antes de escribir una obra tengo que aterrizarla, entonces lo tengo muy claro. Eso es unas cosas que la academia me dio maravillosamente, también con Luis Mario Moncada, ¿no? Que a estructurar los personajes, a darles mucha forma. Como actor también creo que hay un antes y un después, y el antes soy pues, mi empirismo, y a mí me invitaron a actuar a montajes profesionales muy chavo, y fue en la carrera del maestro Mario Laje, y bueno, fue maravilloso cómo me ajustaba, ¿no? Y mi queridísima Aimee Wagner, yo le decía, oye, es que estoy en este montaje, ayúdame, ¿no? Y me dice, pues es que ¿para qué te comprometes? Entonces a mí me ayudó, era así de, Aimee, ya estoy en el problema, ahora sácame de aquí, ¿no? Entonces Aimee me ayudaba mucho con eso, el Mario Laje también. Pero bueno, creo que el madrazo fue Héctor Mendoza, ¿no? O sea, lo que me pudo aportar el maestro Héctor Mendoza, creo que sus medios no fueron los mejores. Definitivamente creo que hubiera podido aprender sin tanta tiranía, pero debo reconocer que a mí siempre me trató muy bien. Él era muy elitista, entonces a los que les veía posibilidades los trataba maravillosamente, y a los otros ni les hacía caso. Entonces, pues yo ahora a la distancia digo, híjole, no debimos haber permitido eso, ¿no? Pero bueno, ni modo, así aprendí, y aprendí muchísimo, y él me enseñó a creérmela, ¿no? A creérmela, porque yo decía, pues yo escribo mis obras y les actúo, y me decía, no, hay que sacar esto. Sí, con el maestro Héctor Mendoza era la letra con sangre entra, punto final. Por supuesto, el maestro Lech Helvig, o sea, es decir, yo creo que después de Héctor Mendoza y Lech Helvig, nació otro actor dentro de mí. Es decir, una cosa era lo que yo hacía, como tú dices, Daniel, por pasión y por querer hacerlo, y otra cosa es, no, es que busca las herramientas y sobre todo desarrolla las herramientas, ¿no? Ellos me enseñaron que la actuación es un oficio, no es un don, no es que tengas talento, no. Ok, tienes ciertas cualidades que podrían hacer que si usas las herramientas adecuadas, entonces creo que hay un antes y un después. En dirección, no, en dirección yo siempre digo que escriba la obra, que la dirija y que se haga responsable de sus palabras. Todavía me cuesta creer en ese intermediario, pero también conocí directores y directoras con unas propuestas estéticas maravillosas, pero creo que ahí no hubo un antes y un después, porque yo no me considero director, porque solamente he dirigido lo que he montado. No, o sea, entonces, pues no, soy director de mis obras, y más bien soy el que orquesta ahí los cambios. Entonces, no, por ahí, para un examen tuve que montar a Tennessee Williams y lo disfruté mucho. Para una muestra nacional de teatro del TEC de Monterrey monté un tranvía llamado Deseo y lo disfruté muchísimo. Pero no, eso no, yo lo que yo escribo le saco provecho, y en ese sentido creo que ese no fue el camino que tomé. Las clases de dirección las agradezco mucho, porque curiosamente me dieron más herramientas actorales que de dirección, y pues ya. Me llama mucho la atención, digo, ya sabes, ahí navegando un rato en las redes, veía que haces poemas, pero digo, esa no es la parte que me llamó la atención. Mejor dicho, que los escribes a mano, ¿no? Y los promocionas. Digo, esta es una práctica que me llama la atención, dice uno. Mira, aquí están los que se van esta semana, mira. Estos se van al correo. Claro. ¿Qué encuentras precisamente en este proceso tan diferente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que creo que no solo enriquece la experiencia de la lectura, ¿no? Representa, creo, algo más, pero cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué encuentras incluso tú en ello, ¿no? Mira, la motivación principal fue el hambre, ¿no? Entonces, la situación de la pandemia trajo muchas broncas, yo me quedé sin trabajo en el radio, no había ingresos teatrales, y pues yo tengo, como ya le decía yo hace rato a Frida, pues tengo mis libros, pero pues ahí estaban parados y no se vendían, ¿no? Entonces me ponía yo a vender mis libros, pero no, vendía una cuentagotas, y dije, a ver,
¿qué quieren mis lectores, no? O sea, ¿qué necesito para que mis lectores consuman poesía, no? Y dije, a ver, vamos a lo más romántico. Te escribo un poema a mano, firmado. Alguien que lee mi poesía y que valora mi poesía tendrá un valor para él. Habrá quien diga, este güey, ¿quién es para estar vendiendo sus poemas? Y ya me han dicho hasta muerto de hambre y limosnero. Ya me dijeron en Twitter que mejor me ponga a trabajar en vez de estar pidiendo limosna. Y yo le dije, no te preocupes, gracias, sí trabajo, pero no voy a discutir contigo. Me han dicho de todo, pero a lo que voy es que dije, a ver, alguien lo va a valorar. Entonces dije, no solo te voy a vender mis libros, sino que voy a escribir un poema a mano irrepetible, es decir, ese poema no lo tiene nadie más que tú. Ni siquiera los escaneo ni los tecleo. De hecho, prácticamente mi último poemario, pues no lo tengo yo, mi último poemario se divide entre todas las personas que han consumido esto. Pensé en eso, pensé en como, a ver, ¿qué quiere el público, no? O sea, porque sí leen, sí me leen, pero no compran mis libros. Y todos likes, pero pues los likes no dan, sí se pueden monetizar, pero no es tan fácil. Entonces dije, vamos a hacer esto. A ver, te escribo un poema, ¿no? Un poema hecho a mano. O sea, como regresando a que tengas tú la certeza de que ese poema fue escrito por la mano, que de alguna manera tú sigues o tú lees. Y a mí me hubiera encantado que los grandes poetas que amo algún día hubieran hecho eso. A lo mejor no porque estar en un Olimpo. Pues yo como no estoy en el Olimpo y soy bastante común, me aventé la tarea de hacerlo y ha sido maravilloso. Uno, porque me ponen mucha tarea a mis lectores. Son poemas a la medida, ¿no? Hay desde los que me dicen, escríbeme algo a mí. Y entonces, pero a ver, pues, dime 3 cosas de ti para ver qué hago. Hay gente que me dice, quiero que escribas sobre la voz. Hay gente que me ha dicho, yo quiero que escribas cosas muy, muy valiosas, como yo perdí un bebé y quiero que tú le escribas lo que yo le escribiría porque no puedo con este dolor. Hay gente que me ha pedido escribir, ayer escribí un poema para una abuela con Alzheimer. Entonces, ha sido maravilloso porque además cumple con lo que yo siempre he creído, que la poesía no es de quien escribe, sino de quien la lee. Entonces, estos poemas los disfruto cuando los escribo y los escribo con tanto cariño porque sé que no los voy a volver a ver. Porque tal cual, ¿no? No los tengo, no los escaneo, no los copio. Ya. Tan es así que a una de mis consumidoras le llegó el libro sin el poema a mano y lo tuve que volver a escribir. O sea, fue así de, me dice, pues ahí nada más copio. Le dije, no, es que no lo tengo, lo voy a volver a hacer, porque finalmente pues tiene garantía, ¿no? Si no te llega el poema, se lo repetimos. Ya después a ver si averiguo en qué paquete lo metí, porque seguramente a alguien más le llegó ese poema. Y lo que encuentro es, déjame decirte que yo al principio sí decía, bueno, pues sí habrá quien me interese, porque pues sé que tengo mis lectores. Pero lo extraordinario es que esto se ha extendido a otras personas que ni conozco en la vida no virtual, que me siguen ahí en mi blog y que de repente me piden un poema y me cuentan su historia y me vuelvo como un escribano del centro histórico, haciendo historias a mano. Me gusta mucho escribir a mano, mi letra es muy fea, entonces me cuesta mucho trabajo, tengo que esforzarme, pero sabes, creo que le atiné, creo que encontré una manera de hacer algo especial, hacer sentir a mis lectores especiales y me ha ido bien, o sea, no me quejo, me ha ido bien, de repente baja la venta, pero claro, tienes que estar diario ofreciéndolo, ¿no? O sea, no es algo que ya se consuma, no. Diario tengo que estar ahí con mis contactos, stalkeándolos, oye, te ofrezco, pero fíjate que es algo que, digo, ahorita me está sacando de una situación económica complicada, pero es algo que quiero seguir haciendo, creo que sea parte de mi perfil de autor, escribir poemas a la medida, me gustó. Sí, no, es absolutamente espectacular, honestamente, sobre todo porque, como dices, son textos que son irrepetibles y que permean todas las experiencias, desde en qué mood llegaste para escribirlo, ¿no? Hasta ya se me cansó la mano, en fin, podemos incluso llegar a Este más discutir. reciente, mira, aquí está doy fe, mira, ahí a mano, ahí está firmadito, todavía ni siquiera lo envuelvo, porque apenas me lo pidieron, aquí está en el escritorio. Y sí, como tú dices, tienes que meterte en el mood, en los zapatos, y que sientan que de verdad estás haciendo pues lo que ellos están sintiendo. Y lo bonito es que la retroalimentación ha llegado, digo, el correo se tarda a veces hasta 2 semanas, porque lo tengo que mandar por correo certificado, porque si los mando por DHL y esas cosas, pues salgo perdiendo. Pero la retro ha sido muy padre. De repente me escriben, oye, gracias. Hay gente que me dice, oye, lo puedo compartir en redes, le digo, es tuyo.
tú pagaste por él, o sea, y hay gente que lo ha subido así escaneado, hay quienes lo han tecleado, hay quienes me han mandado fotos de que lo enmarcaron, de otros no recibo ninguna retroalimentación, pero tampoco quejas, así que pues, supongo que más o menos están conformes. Entonces, está interesante, es interesante porque de repente es hasta emocionante, te llega un mensaje, oye, aquí está, ya te hice el depósito, oye, a ver de qué me va a poner a escribir, de verdad, estoy así de, a ver con qué me va a salir y ha sido maravilloso. He tenido el gusto de escribirle poemas justamente a dos maestros de la carrera, ¿no? A Mario Laje y a Marta Toriz. Fue maravilloso. O sea, que compañeros, o sea, no es que no esperaba nada de mis colegas, no. Pero dije, wow, qué bonito que de manera horizontal, ¿no? En este mundo en el que a veces el ego no nos deja ver que te diga, órale, va. Que igual lo hicieron también por apoyar la situación económica, pero pudieron haberlo hecho de otra forma. Entonces, para mí fue un honor escribirle a Marta Toriz un poema para sus nietas y a Mario Laje un poema para su taller de teatro La Banda, que del cual formé parte. Y de repente he tenido exalumnos, te digo, gente que no conozco, de repente compañeros de la preparatoria, sí, Castuera, escríbeme para esto. Entonces, pues la verdad es que la verdad no te voy a negar, la gran idea, las grandes ideas siempre surgen cuando hay hambre, y qué bueno que más allá de compensar una situación económica, está haciendo esta cosa rara y este plus, ¿no? Claro, cerrando ya un poquito, Frida, cuéntanos, ¿tienes algo en el tintero? Pues entonces, estoy muy emocionada por todo esto, por esta entrevista. Y pues no tengo nada más que agregar. Por mi parte sería todo y gracias por esta entrevista. Claro. Excelente, pues muchísimas gracias, Andrés. En verdad te agradecemos mucho el que hayas estado por lo menos un ratito compartiendo con nosotros. Será un honor en alguna otra ocasión seguir platicando, aunque digo, también ya sabes, siempre en la plática surgen las diferencias, surgen las perspectivas, pero creo que eso es lo más importante, ¿no? El ejercicio dialéctico y pues nada, pues muchísimas gracias. Si nos puedes recordar, por favor, tus redes sociales para poder seguir tu trabajo y claro evidentemente tratar de apoyar a los poemas y bueno, en general todo tu trabajo, ¿no? Bueno, mi blog es castuera-micher.blogspot.com. En Facebook estoy como Andrés Castuera-Micher. En Instagram como @castuera-micher. Y en Twitter soy @re_probado. @reprobado porque tengo un mini poema que dice que ¿por qué soy escritor? Porque presenté el examen de admisión a la realidad y reprobé. Por eso es que soy reprobado en Twitter. Así que ahí me encuentro. Y en TikTok soy Castuera Micher. También hago teatro minutos y poemitas en TikTok. Fantástico, fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, ahí estamos, seguimos en contacto, nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo y feliz noche. Igual, Daniel, hasta luego, Frida.